Buenos días. Hoy celebramos el Día de Misiones. Y realmente cada día, 365 días al año, celebramos el Día de Misiones. Y sobre todo, celebramos, adoramos a Cristo. Y voy a pedir que si pueden ponerse de pie, porque hoy estamos parados en tierra sagrada. Estamos parados en tierra sagrada en el sentido que Dios quisiera ver cada lugar en el mundo, cada metro cuadrado de la tierra llene con su gloria. Y misiones es el llamado de todos de nosotros, cada uno de nosotros, en todo tiempo y en todo lugar. Entonces voy a pedir que inclinemos nuestros rostros para orar. Padre amado, gracias por este tiempo hoy para reflexionar juntos en este llamado de misiones, de la gran comisión de hacer discípulos en nuestras casas, en nuestra ciudad, país y mundo, a fin de enviar discípulos de Cristo más maduros y equipados para glorificarte a ti. Señor, pedimos que tú utilices este tiempo en tu palabra para ayudarnos a entender mejor nuestro llamado, nuestro ministerio de declarar y demostrar a Cristo donde tú nos lleves, en nuestra ciudad, país y mundo. Y pedimos esto para tu gloria y para el bien de nuestro prójimo. Y todo el pueblo de Dios dijo, amén. Un mundo cambiado. En alguna manera, todo de nosotros queremos ver un mundo cambiado. Puede ser en nuestras familias. Anhelamos que Dios haga algo en nuestros colegios y escuelas, en nuestros barrios, en estos días, en nuestra ciudad y también país. Anhelamos ver un mundo cambiado. Y Dios también, por eso que Él envió a su Hijo para cambiar lo que nosotros no podemos cambiar, para ayudar a que podamos experimentar las cosas como deberían ser. Y Dios tiene un plan de cambio y era el plan del Evangelio, el Evangelio que cambia todo. Y en ese sentido, en este día de misiones, quisiera que podamos entrar en las sandalias por un rato de los discípulos, de andar en pos de Cristo. Cuando Dios comenzó con este plan de cambio en nuestro mundo, era un plan del discipulado, de enviar a su Hijo y luego invertir, Cristo invirtiendo en algunos pocos para alcanzar los muchos. Y vemos en Cristo, en la vida de Cristo,
invirtiendo en 12 personas, 12 hombres. Y también un grupo de mujeres alrededor en camino, aprendiendo más y más de este hombre, se llama Jesús. En Juan 1, 35 al 51, Cristo llama a los primeros 4 discípulos y los llama diciendo, vengan a ver. Era el primer llamado a sus discípulos y comenzaron a ver en Jesús un hombre que estaba apasionado con Dios, un corazón capturado con un amor para con Dios y también con su prójimo. En Juan 1, 35 al 51, Cristo en el primer llamado dice, vengan a ver, y van a una boda y luego y pueden ver Cristo con familia y hace su primer milagro. Y luego viajan 3 diferentes viajes desde de las orillas del lago de Galilea. Gracias. Hasta Jerusalén. 3 veces para ir al templo para celebrar Pascua. Más de una vez viendo a Cristo enojarse, viendo que había muchos vendedores en el templo. Y era el lugar que debería haber sido la casa de oración para las naciones. Un llamado que el pueblo de Dios puede hacer llegar la gloria de Dios a las naciones. Y vieron a Cristo enojarse y con un enojo santo. Bueno, vengan a ver, vieron en Cristo realmente un vistazo del corazón de Dios, su gloria, lleno de una gracia verdadera. Y también Cristo en camino con sus discípulos los dijeron, sígueme. Y ellos comenzaron a seguir un año y medio creciendo en una amistad más profundo. Y luego Cristo más y más diciendo, servimos juntos, a veces alimentando a la gente con hambre. Otras veces Cristo sanando a la gente con enfermedades. Cristo amando al prójimo de una forma radical. El poder de Dios cambiando corazones y también vidas. Y llegó a un momento cuando Cristo dijo que en vez de servir codo a codo, que Él iba a hacer los pescadores de hombres. Sígueme y les haré pescadores de hombres. Y luego Cristo pasa toda la noche orando y en aquellos días, después de un año y medio de andar juntos, habían unos 120 discípulos y Cristo ora toda la noche y que su Padre iba a seleccionar a 12 discípulos, 2 que iban a llegar a ser los apóstoles. Y Dios luego escoge esas 12 personas y están enviados 2 por 2 para luego declarar y demostrar las buenas nuevas del reino de Dios. Luego en otro momento 70 discípulos saliendo en parejas para declarar y demostrar las buenas nuevas del Rey de Reyes.
Llegamos al pasaje de hoy, Hechos 1:8, que Cristo ya había sido crucificado y resucitado. Y ellos habían pasado 40 días con Cristo resucitado. Dice en la palabra de Dios que habían los 12, los 70, hasta 500 discípulos de Cristo. Pero en Hechos 1:8 vemos a Cristo decir estas palabras en Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judía y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Cristo estaba diciendo a esos 12 discípulos que un testigo poderoso cambia su mundo. Un testigo poderoso cambia su mundo. Y este era el plan de Dios en cuanto a una estrategia para cambiar el mundo, era invertir en unos pocos para alcanzar los muchos. Y yo recuerdo en la universidad de dos de nuestras hijas, la universidad se llama Wheaton College. Todos recuerdan de la historia del presidente que estaba predicando y él predicó una prédica, se llama En la presencia del rey. Y en el medio del sermón, en la capilla de la universidad, el doctor Edmund, el presidente de la universidad, se muere. Predicando el sermón en la presencia del rey, él se muere y entra en la presencia de Dios, en la presencia del rey. Y pueden imaginar que de todos los estudiantes recuerdan bien las últimas palabras del Dr. Edmund. Y así es con Cristo. Esto eran las últimas palabras de Cristo a sus discípulos en aquellos días, pero también las últimas las palabras para sus discípulos hoy en día, a nosotros. Entonces, realmente queremos tomar muy al corazón de Hechos 1:8, que en particularmente reflexionar en este día de misiones, que Cristo está llamándonos como sus discípulos hoy en día llegar a ser testigos poderosos que cambian su mundo. Y vamos a particularmente reflejarnos en dos preguntas. ¿Qué es un testigo poderoso de Cristo? ¿Y qué hace un testigo poderoso de Cristo? La primera pregunta realmente tiene su enfoque en nuestra relación vertical con Dios, que Dios quiere que nosotros podamos conocer a Cristo, tener corazones capturados con la belleza de Cristo, y luego que fluye de nuestros corazones para llegar a ser un testigo de Cristo a nuestros vecinos, a nuestro prójimo. Entonces, la segunda pregunta que hace un testigo poderoso de Cristo es amar a nuestro prójimo. Comenzamos primero con la pregunta: ¿qué es un testigo poderoso de Cristo? Es un seguidor de Cristo que declara las maravillas de Dios. Una vez más, ¿qué es un testigo poderoso de Cristo? Es un seguidor de Cristo que declara las maravillas de Dios. Y vemos, volviendo, que los discípulos habían andado 3 años con Cristo. Habían visto cómo Él ama a Dios con todo su corazón, ama a sus prójimos.
Y luego llega, después de su vida, crucifixión, resurrección, llegan a este momento de la ascensión. Y ellos han llegado al momento cuando les toca a ellos para ser enviados por Dios para testificar acerca de Cristo. Llegan a este momento cuando ellos habían estado con Cristo, pero ahora están enviados por Cristo para testificar acerca de Cristo en su ciudad, país y mundo. De nuevo, las últimas palabras de Cristo a sus discípulos es: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Testigos, ¿qué significa esta palabra testigos? Well, en el griego hay la palabra martus, que es testigo, pero en Hechos 1:8 es el uso de la palabra plural, es decir, me seréis testigos, me serán testigos. Es mártires, testigos. Y esta palabra realmente es como una moneda con dos lados. Un lado es la idea de declarar declarar a Cristo, y el otro lado es demostrar a Cristo. Particularmente la palabra mártires tiene el sentido de un testigo legal, como alguien entrando en una corte, un tribunal, para dar un testimonio de un hecho, de un evento, de algo que había pasado. Es realmente testificar acerca de las buenas nuevas de Cristo, de Cristo, de lo que Dios ha hecho a través de la vida, la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Es un evento histórico que ha cambiado el mundo. Todo tiempo de eternidad pasado y eternidad futuro. Este evento de la vida de Cristo, la cruz, la resurrección, es el momento de la gran historia redentora, cuando Dios cambia las vidas de personas que confían en lo que Dios ha hecho por su gracia a través de Jesucristo. Y entonces hay un lado de esta moneda o esta palabra testigo, que es un testigo legal. Por otro lado de la moneda es un testigo personal. Es alguien que ha experimentado Cristo y luego vive para Cristo en una forma radical. Es declarar a Cristo, pero también demostrar Cristo en una forma radical. La palabra en tiempos más modernos ha llegado a ser la palabra martirio o mártires. Y es decir, mártires es alguien que da su vida para el reino de Dios. Y llegó a tener este otro sentido porque durante la iglesia primitiva tantas personas fueron asesinados, matados por causa de su fe en Jesucristo. Pero hoy en día, como predicó Edgar en uno de sus sermones, habló que hay más mártires hoy en día que en cualquier momento en la historia. Es decir, que hay más personas perseguidos y
perseguidos, que en la historia de la iglesia. Y entonces cuando Cristo dice, ustedes serán mis testigos, es una forma de decir que nosotros tenemos como discípulos, seguidores de Cristo, tenemos un llamado de declarar y en palabra este evangelio de un evento histórico de la vida, crucifixión y resurrección de Cristo, pero también encarnarlo, vivir el evangelio de tal manera que gente pueda conocer a Cristo como Salvador y Señor. Bueno, hay otro aspecto de ser un testigo. Es que Dios, un testigo poderoso, no ponderoso, un testigo poderoso cambia su mundo. ¿Y por qué poderoso? Dice aquí, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos. Cuando pensamos en cambio, muchas veces gente tiene sus planes de cambios, o confiamos en estrategias, o confiamos en sistemas políticos, confiamos en presupuesto. Hay muchas cosas en que podemos confiar. Pero la mala noticia del Evangelio es que nosotros no podemos cambiar nada. Hay el pecado, el mundo y Satanás. Nosotros, según Efesios 2, 1 al 3, somos muertos. Es decir, que no podemos hacer nada para cambiar esas cosas que destruyen el corazón humano, que destruyen la familia, que destruyen el lugar donde trabajamos, que destruyen gobiernos. No podemos hacer nada. La buena noticia es que Dios, a través de Jesucristo, ha cambiado lo que nosotros no podemos cambiar. Y deja el Espíritu Santo para ayudarnos a escoger andar en la voluntad de Dios y participar con Él en esta gran comisión de declarar y demostrar las buenas nuevas de Jesucristo. Cristo les dijo a sus discípulos, espérenme, voy y esperen en Jerusalén, y iba a llegar el Espíritu Santo prometido. Y vemos esto en Hechos 2. En Hechos 2, el día de Pentecostés que mencionó Harmut, era el momento cuando el apóstol Pedro estaba predicando, recontando este hecho histórico, lo que Dios había hecho a través de Jesús, el Mesías, que Dios había enviado al Padre para cambiar el gran problema de pecado, destruyendo el mundo. Él está predicando y sabemos la historia que el Espíritu Santo venga sobre los discípulos y también la gente que estaban en Jerusalén. Dice en Hechos 2, 8 al 11 lo siguiente: ¿cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y alamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y convertidos al judaísmo,
cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Voy a leer este de nuevo. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Y vemos que en este momento es este día de Pentecostés, el Espíritu Santo hizo una obra maravillosa de abrir los ojos del corazón de gente de diferentes naciones, de diferentes idiomas, culturas, para entender las buenas nuevas del Evangelio, que Cristo es el Salvador. Y era un momento de escuchar de la boca de los discípulos, de Pedro y los otros discípulos, las maravillas de Dios, el Evangelio. Y volvieron a sus diferentes países después del Pascua en Jerusalén, volvieron a sus naciones y era el nacimiento de la iglesia. Es cuando comenzaron a haber iglesias plantadas y también los discípulos, los 12 discípulos de Cristo llegaron a ser discípulos que hacen discípulos. También leemos en la historia de la iglesia que comenzaron a plantar iglesias entre las naciones y también con un llamado apostólico, misionero. Entonces era un momento desde Hechos 2 cuando la iglesia comenzó a expandir a las naciones. Esto pueden ver la cúpula. Eso es de un centro de retiro en Valencia, en La Paz, y estos son los 12 discípulos. Si ves en el cielo, en el techo, hay todos los 12 discípulos. Y es algo que realmente captura el corazón. Para ver ese estilo del arte barroco, que es, los discípulos parecen que han pasado mucho tiempo en el gimnasio, son muy musculosos, pero también bien apasionados. Y yo creo que por lo menos con la pasión, sí, eran hombres que habían andado 3 años con Cristo. Estaban apasionados con Cristo como el Salvador del mundo. Y llegaron viendo este techo, el techo de la cúpula es un lugar donde el equipo que juntos Dios utilizó para plantar la IBAMI. Hemos pasado tiempo en los primeros días, semanas, años en este lugar viendo a los discípulos que Dios había originalmente utilizado para hacer más discípulos y para plantar iglesias que planten otras iglesias. Y nosotros era las generaciones de hoy en día. Y también ha ido a este lugar el equipo de Palomar, que está plantando una iglesia en Palomar de Achumani. Es un recuerdo realmente del llamado que Dios está llamándonos a ser discípulos, que planten que hacen discípulos, y iglesias que planten nuevas iglesias entre las naciones. Salmo 86:9 dice que todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Nosotros, de nuevo, misiones, no es un llamado de algunos cuantitos, es el llamado de todos. Todo el tiempo, en todo lugar. Anoche vi un
un video que mostró el avance del reino de Dios desde Jerusalén a Judea, Samaria y a las naciones, hasta a la ciudad, país y mundo. Y era mostrando todos los imperios, la subida y la bajada de los imperios, de los gobiernos, de los países. Pero entre esto era el reino de Dios avanzando. Y poco a poco, viendo sobre 2000 años, que el reino de Dios, el evangelio ha avanzado entre diferentes naciones. Y nosotros seguimos en este gran llamado del discipulado, de misiones y plantación de iglesias. Segunda pregunta, la primera pregunta es: ¿qué es un testigo poderoso de Cristo? Well, es un seguidor de Cristo que declara las maravillas de Dios. Y de nuevo trata de nuestra relación con Dios, nuestro propio corazón. Misiones comienza en nuestros propios corazones. Si nosotros realmente somos un pueblo tibio o un pueblo apasionado para Cristo, y Dios siempre está llamándonos a volver a nuestro primer amor para con Cristo. Es decir, siempre está llamándonos a predicarnos a nosotros mismos el Evangelio. Esas buenas nuevas de lo que Dios ha hecho para cambiar el mundo. Pero comienza misiones en nuestros propios corazones. Dios quiere que nosotros podamos tener corazones capturados con la belleza de Cristo. Yo no sé si han visto en algún momento un niño que encuentra un bicho en nuestra casa. Cuando vienen niños, van a veces entre las flores y encuentran un gusano, un bicho, y corren y ven: mira lo que hemos encontrado. Es la cosa más maravillosa del mundo para un niño. Pero también otros escuchan una canción y dicen: qué bella esta canción. O un cuadro de arte y dicen: wow, este cúpulo es un vistazo tan lindo de los 12 discípulos. O puede ser viendo simplemente la creación en nuestro alrededor y decir: qué gloriosa, qué bella lo que Dios ha creado. Y cuando experimentamos algo bello, algo maravilloso, nuestro deseo es testificar y decir: wow, queremos que otros puedan disfrutar de esto. Es justo esta primera pregunta toca esta idea de qué es un testigo poderoso de Cristo. Es un seguidor que declara las maravillas de Dios en Cristo, para decir: Cristo es el todo, es la esperanza que tenemos para experimentar cambio. Los cambios que anhelamos ver es solo por Cristo. Pero comienza en nuestras misiones, comienza en nuestros corazones, pero no termina ahí. La segunda, antes de llegar a la segunda pregunta, quisiera hacerles una pregunta más a nivel de aplicación. ¿Qué es en cuanto a qué es un testigo poderoso de Cristo frente de el caos de nuestras vidas cotidianas? ¿Cuáles son las disciplinas y ritmos de la vida que más te ayudan a maravillar en Cristo? Y luego declarar y demostrar las maravillas de Cristo. Es decir, que vivimos
con un afán, ¿no? En nuestras vidas cotidianos. Un afán a veces en nuestro trabajo o en los colegios, en nuestros barrios. Estamos viviendo en un tiempo de crisis y caos en nuestra ciudad y país. Y en el medio de esto, Dios quiere que podamos poner nuestra mirada en Cristo, encontrar en Cristo la cosa más maravillosa, el lugar de esperanza. Y entonces quisiera dejarnos con esta pregunta, si vamos a participar con Dios en esta gran misión de este gran plan de ver cambio en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestra ciudad, en nuestro mundo. Comienza con nuestro volviendo a nuestro primer amor con Cristo. Y cómo en tu vida personal, ¿qué son las cosas que Dios quiere que hagas cada día en el altar familiar, en familia, en tus devocionales personales y otras maneras para que Dios puede utilizar para capturar tu corazón con una visión de Cristo? Segunda pregunta es, ¿qué hace un testigo poderoso de Cristo? ¿Qué hace un testigo poderoso de Cristo? Pues un seguidor de Cristo declara las maravillas de Cristo, pero en su Jerusalén, Judía y Samaria, y hasta lo último del mundo, es decir, declara las maravillas de las buenas nuevas de Cristo en su ciudad, país y mundo. Y vemos esto de nuevo en Hechos 1:8, en las últimas palabras de Cristo a sus discípulos en aquellos tiempos, pero también a sus discípulos hoy en día, que Él quiere que seamos estos testigos, mártires, radicales, para morirse a sí mismos a fin de declarar a Cristo a las naciones. Y vemos en Hechos 1:8 que realmente este es un bosquejo de todo el libro de Hechos, los hechos del Espíritu Santo obrando a través de los primeros discípulos para testificar acerca de Cristo en su ciudad, país y mundo. Y aquí tenemos Jerusalén, Judía, Samaria, aquí, y luego el último anillo es a las naciones. Vemos la expansión del reino de Dios a través de los viajes misioneros, especialmente del apóstol Pablo, en el libro de Hechos y otros de las epístolas paulinas. Es decir, que lo que Cristo, el llamado de Cristo, la gran comisión de Hechos 1:8, por el poder del Espíritu Santo a través de personas normales, regulares. Dice en Efesios 4:13 que los líderes de la ciudad de Jerusalén notaron que estos hombres comunes y sin educación hablaron con autoridad. Y ellos habían estado con Cristo. Y esto es misiones, es de nuevo estar con Cristo y luego enviados por Cristo a los diferentes, a nuestra ciudad, país y mundo. Aquí tenemos ahora un mapa del mundo bien simple con nuestra ciudad, país y mundo. Y quisiera hablar en términos más prácticos ahora. Estamos en el día de misiones. Y la idea de todos de nosotros, en todo tiempo, en todo lugar, debemos participar con Dios en esta gran comisión de hacer discípulos en las naciones. Pero ¿cómo? En nuestra
En Jerusalén vemos Dios haciendo justo esto en capítulos 1 a 7, en Judías a Samaria, capítulos 8 al 12, y hasta las partes más lejanas del mundo en capítulos 13 al 28. Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo, pero ¿cómo? Y este libro se llama De Jerusalén a Irian Jaya, una historia biográfica de las misiones cristianas. Nos da una cuenta la historia. Realmente no la historia, las historias. Era una de mis profesores, se llama Ruth Tucker, en el seminario. Y este libro son biografías pequeñitas de 2 o 3 páginas de cada persona, desde los 12 discípulos entre Hechos 1:8 y luego el apóstol Pablo, y cuenta la historia de misiones desde Jerusalén, Judía, Samaria y hasta las partes más lejanas del mundo. Y quisiera animarlos de leer historias, biografías de misiones. Es especialmente importante con niños y en familia ver que Dios usa personas igual como los discípulos originales, los 12, los apóstoles eran hombres comunes. Y también las mujeres, pero a través del Evangelio y el poder del Espíritu Santo, Dios los usó para avanzar su reino. Entonces, este es probablemente, yo no sé, en este libro, no recuerdo cuántas, pero unos 100 bibliografías desde Jerusalén hasta hoy en día. Yo recuerdo leyendo mi último, después de 3 años de estudios, viviendo en un seminario, llegué a mi último curso, era misiones. Y yo estaba tan cansado que ni en mi cuarto de mi seminario ya no podría orar, porque cuando comencé a orar en mi dormitorio, comencé a soñar con los ángeles. Yo comencé a dormir tan cansado de mis estudios. Entonces yo comencé a salir y andar en la cancha de fútbol detrás del seminario. Y recuerdo reflexionando en este libro, y yo me dije, wow, todo de esas biografías, la mayor parte de las personas me parecen que se murieron. Era como un marido se enfermó de tal enfermedad en África y se murió, y luego la esposa se casó con otra persona para seguir la obra y ella se muere. Y yo pensaba, wow, para ser un testigo de Cristo llega a un alto precio. Alto sacrificio, y así es. Pero recuerden esto, yo había pasado 4 años en barrios marginalizados en los Estados Unidos, y trabajando con pandillas y gente de la calle, y yo estuve por mudarme a Detroit, un barrio que... una ciudad, un barrio donde tuvo estadísticamente era el lugar más pobre de los Estados Unidos y más peligroso, porque había pandillas al lado donde viví. Mis vecinos se llaman los discípulos de Satanás. Era una pandilla y eran hombres gigantes, como en las películas. Y cuando yo estaba saliendo con la Faith, con mi Faith, que iba a llegar a ser mi esposa, a veces hablando, había rifles automáticos contra mi pared, y yo tuve que bajar al piso, pero era un lugar bien peligroso.
Y entonces, cuando leí este libro, yo pensaba, como soltero, yo pensaba que no puedo irme a un lugar con una familia. Entonces, y andando en este cancha, yo le dije, Señor, voy a ser soltero. Yo pensaba va a ser, yo no sé, un llamado de vivir como soltero en estos barrios marginalizados, o tal vez también pensaba en vivir en un pueblo quechua. Esas eran mis dos alternativas. Y mis papás estaban diciendo, haciéndome la pregunta, ¿y tienes otra alternativa? Y yo, no, Dios quiere que yo siga en este camino de misiones. Y recuerdo Dios andando en esta cancha diciendo, yo quiero tu corazón. No es para ti decidir si vas a ser soltero o casado. Lo que yo quiero es tu corazón. Es lo que está diciendo hoy en día. Desde los primeros discípulos hasta hoy en día Él quiere nuestros corazones y que nosotros decimos, que tu voluntad sea hecha, no la mía. Y si te llevo con soltero o casado a los barrios marginalizados, bien, o en un pueblo quechua donde yo mando, tú me sigues. Y bueno, interesante el día después de leer este libro y rendir mi corazón al Señor. Fui a la casa de algunos amigos para despedirme de ellos y yo conocí a Faith y Dios dijo que primero quiero tu corazón y ahora Él decidió casarme. Lo que quiero decir con estas historias sea mi historia, las historias de otros misioneros, es que Dios quiere nuestros corazones para decir, es un llamado de todos, en todo lado, en todo tiempo, para ver discípulos que hacen discípulos y iglesias que plantan iglesias y luego a llevar las buenas nuevas de Dios, declarando y demostrando el Evangelio a lugares, comunidades donde Cristo es menos conocido. Una de estas otras historias en este libro era de George y Mary Allen. George y Mary Allen, ellos eran unos de los primeros misioneros a Bolivia. Llegaron en 1907, primeros misioneros de Nueva Zelanda, y cruzaron la frontera de Argentina para entrar en pueblos de quechuas en el altiplano fuera de Cochabamba, y comenzó a aprender el idioma y con el fin de traducir la palabra de Dios en quechua. Ellos formaron una misión que hoy en día se llama la Misión Andina Evangélica. Es la misión de Faith y yo, y también de Pablo y David James. Entonces, pensando en esto desde Jerusalén y hasta esta familia que dijo, heme aquí, envíanos a nosotros, llegaron el Evangelio, eran unos de los misioneros que han dedicado su vida para traducir la palabra de Dios en el idioma de quechua, y también para hacer discípulos y plantar iglesias. Ellos llevaron el Evangelio en una mula. ¿La mula? Burro. Y tenemos una foto, vi el año pasado, literalmente la foto del burro de esos primeros misioneros, y llevaron
yo no sé, era su forma de llevar el evangelio, la palabra de Dios entre el altiplano de los quechuas. Hoy en día tenemos un teleférico, ¿no? En el alto, en la zona, en el centro, en la zona sur, conectando a la ciudad con redes, ¿no? El teleférico azul, verde, celeste, y es una buena imagen de misiones urbanas que Dios quiere que llevemos el evangelio a diferentes partes de la ciudad. Y pensando en la visión de la IBM y también del proyecto La Paz, estamos colaborando con ellos, es la idea de ciudad a ciudad y luego pueblo a pueblo. Y que Dios quiere llevar el evangelio desde La Paz a otras ciudades y también a Rurambaque, a San Buenaventura, como una pueblo más grande, un pueblo que puede ser como un centro para luego llegar a comunidades más lejanas. Hay 36 etnias, realmente más, hay subculturas y todavía se necesita la palabra de Dios, especialmente en casi todos los casos, traducido en el Antiguo Testamento. Y luego maestros que van a enseñar la palabra de Dios y luego iglesias plantadas. El llamado de todos de nosotros, todos juntos, es para llevar el evangelio desde ciudad a ciudad en Bolivia y pueblo a pueblo. Hechos 16, 4 al 5 dice, luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieron las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Vemos en la estrategia de Cristo, yendo a ciudades a ciudades, a pueblos, y también en el apóstol Pablo, en sus 3 viajes. Y hoy en día es todavía lo que Dios está llamándonos de alcanzar las comunidades donde Cristo es menos conocido en las ciudades y fuera de las ciudades. En La Paz tenemos 4.7 millones de personas que representan más de 40% de la población de Bolivia. Estamos creciendo en 1.56% de crecimiento, es decir, solamente para mantener con el crecimiento de nacimientos y migración a La Paz, vamos a ver 375,000 personas añadido a la población paceña en los próximos 5 años. Y si queremos llegar a 15% de estas nuevas personas, tendríamos que plantar 115 iglesias. No la IBM, estoy hablando de que Dios haciendo discípulos que hacen discípulos, plantando discípulos, plantando iglesias que plantan iglesias, pero es la gran comisión es un llamado muy, muy imposible, pero todo es posible con Dios. Este 15% se llama el punto de inflexión. El punto de inflexión en misiones, pero en general también es si hay 15% de gente que entienden y viven el evangelio, que vamos a comenzar a ver cambios, transformación en nivel de una familia, un barrio, incluso una ciudad y un país. Cuando hablamos de Dios quiere testigos que cambien el mundo, es el evangelio. Esa es nuestra esperanza
de declarar y demostrar el Evangelio. En términos más prácticos, el mapa de mi mundo, de tu mundo, tenemos Jerusalén. Una forma bien práctica es cada persona comienza a orar para 3 personas en nuestras oicas, en nuestro entorno de amistades, células misionales, que nuestras células, y este es uno de los pasos audaces de la IBM, es que nosotros, nuestras células pueden ser lugares de crecer para aplicar los sermones, pero también misionales para tener una vista de compartir Cristo, de ser testigos radicales para Cristo. Equipo de evangelismo va a salir el 23 de mayo por la tarde. Podemos ir a las calles para compartir. Fe y trabajo es lo que predicó Edgar hace unas semanas atrás, que cada uno de nosotros debemos declarar y demostrar el Evangelio en nuestros trabajos, que es muy difícil, pero es vivir nuestra fe donde Dios ha puesto su GPS divino de nuestras vidas, o en el colegio, en el barrio. Y finalmente, compasión y justicia. Tenemos el ministerio de Cayuparo, que es para traer el Evangelio en palabra y también vida a los lustrobotes. Y hay un campamento en unas semanas y necesitan voluntarios para trabajar en el campamento, en el puente, para compartir el Evangelio con lustrobotes. Judía y Samaria, el norte de La Paz para nosotros. Hay la familia Soria y Sánchez que están realmente tomando pasos hacia misiones. Podemos, como una familia de la IBM, apoyarlos en varias formas, en oración, con finanzas y ayudar a que ellos puedan movilizar más bolivianos para este llamado de misiones. Carlos y Susana, Benjamín y Salomé son tacanas que trabajan entre los Tacanas y Cejas en el norte de La Paz. Hemos apoyado a ellos y cuando ofrendamos, estamos apoyándolos a ellos. Y así con etnias no alcanzadas. Necesitan iglesias sanas y crecientes en el norte de La Paz. Hasta lo último es enviar, ir, dar y orar. Es lo que había compartido Max y que hemos orado en esas 4 áreas: enviar, ir, dar y orar. Misioneros de la IBM a las naciones. Uno de los metas, el sueño de la IBM es enviar misioneros no solamente al norte de La Paz, sino también a las naciones. Y por años, 17 años, hemos orado acerca de Nepalia, y que es bien parecido al altiplano, y enviar tal vez misioneros ahí. Pero el punto es que Dios quiere que nosotros tenemos una visión de ciudad, país y mundo. Las familias, en cuanto al apoyar familias nuestras, es de nuevo la familia Soria, Sánchez, Steffi, que va a ir a África, como acabamos de escuchar. Podemos apoyar su viaje por comer un plato rico para los que quieren apoyar de esta manera. 50% de nuestro presupuesto a lo largo plazo, como una iglesia, para apoyar la plantación de iglesia y misiones. De nuevo, parece imposible. Puedo decir que una de nuestras iglesias tiene más, que nos apoyan a nosotros, tiene 95 misioneros de su congregación en el campo misionero. Ellos, durante la Gran Depresión, en los 1930s, decidieron, no antes de la Gran Depresión,
decidieron que iban a, como un cuerpo de ancianos, dar 50% de su presupuesto para misiones. La semana después cayó la economía la peor economía en la historia de los Estados Unidos, y ellos decidieron, vamos adelante. Hoy en día hay misioneros en todo lado, porque esta congregación nunca dejó de dar con sus finanzas. Jehová Jireh es el mismo Dios de esta iglesia en Chicago como es de la IBM. Dios puede proveer. Y Él está diciendo, Él está buscando corazones que dicen, Señor, tu voluntad sea hecha, no la nuestra. Y algunos para ir, otros para dar, todos para orar y luego como una familia apoyar el envío de los que dicen, heme aquí, envíame a mí. Finalmente, el mapa del mundo es hasta lo último. No hemos terminado. Hay 7,400 grupos no alcanzados, etnias no alcanzados, 3,370 billones de personas no alcanzados, menos de 2% de los fondos de misiones llegan a este lugar más necesitado. El mayor necesidad es La Ventana 1040, que está en franja pasando por África, donde actualmente está trabajando. Inmigración a las ciudades. La realidad, hablamos de misiones transculturales, pero las naciones están llegando a las ciudades. Hoy en día 50% de la población mundial vive en ciudades. En Latinoamérica 70%. Y dicen en 50 años 90% de Bolivia va a estar viviendo en las ciudades. Entonces debemos estar con una visión de envío al otro lado de la calle y al otro lado del mundo. Es decir, aún si llegan al 90% de las etnias de Bolivia a las ciudades, 10% van a seguir en la selva, en lugares lejanos, y todavía debemos ser una iglesia de envío al otro lado de la calle y otro lado del mundo. Un testigo poderoso cambia su mundo. ¿Qué es un testigo poderoso de Cristo? Es alguien que está maravillado con la belleza de Cristo, que dice, no hay otro tesoro más que el Evangelio. Y luego es alguien que comparte este tesoro en su comenzando en nuestras propias familias y casas, pero luego ciudad, país y mundo. Finalmente, Jeremías 29:7 dice, eso es el pueblo exiliado de los judíos en el Antiguo Testamento, 70 años exiliados, y la palabra de Dios dice, y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envíe al destierro. Piden al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. ¿Qué está llamándonos hoy? Para ser testigos poderosos que cambia el mundo, es buscar la paz. La paz. Estamos en una semana tan necesitada para realmente buscar la paz. Esta palabra paz es shalom en el hebreo, Cornelius Plantinga, un teólogo, define la paz es las cosas como deberían ser. Las cosas como deberían ser. Y esto es, al final, una vista de misiones, la historia redentora de Dios, que en creación Dios creó todo
con paz, con shalom, las cosas como deberían ser. Luego, y eso es aplicado a la ciudad de La Paz, puedes ver la ciudad y imagen detrás, pero la paz, shalom sería las cosas como deberían ser. Luego, con el pecado, vemos un mundo caído. Vemos las cosas ya no son como deberían ser. En nuestra ciudad, en nuestros corazones, familias, economías, es un mundo caído. Y luego redención. Es Dios a través de Cristo, rescatando y redimiendo corazones, uno por uno, conectando el evangelio al corazón a través del discipulado, el evangelio al corazón de comunidades y ciudades a través de plantación de iglesias, conectando el evangelio al corazón de los no alcanzados a través de misiones urbanas y rurales. Y luego, en algún día, gloria a Dios, vamos a ver cada familia, nación, tribu, un remanente de todos arrodillados delante de Cristo, adorándolo a Él para la eternidad. Tú y yo tenemos el gran privilegio de participar con Dios en esta gran historia redentora. Cada uno de nosotros tenemos una historia que entra en la gran historia de Dios, donde Cristo es el héroe, donde Cristo es la esperanza, y por eso nosotros tenemos este llamado de misiones para declarar y demostrar a Cristo al mundo. Y ver Dios por su gracia y su poder cambiando lo que nosotros no podemos cambiar, restaurando shalom, las cosas como deberían ser. Para terminar, que oremos, que Dios apasiona nuestros corazones con la maravilla de Cristo, y luego que seamos fieles, lo que es nuestra parte en este plan de misiones para ver adoradores de Cristo en todo rinconcito de este mundo. Oremos. Padre amado, gracias por este tiempo juntos en tu palabra. Señor, recordamos estas últimas palabras de Cristo en Hechos 1:8, donde Él les dijo a sus discípulos que serán sus testigos, un gran sacrificio para demostrar y declarar las buenas nuevas de Cristo a nuestra ciudad, país y mundo. Señor, pedimos que tú puedas utilizar cada uno de nosotros, todos, en todo tiempo, en todo lugar, para traer gloria, a exaltar el nombre de Cristo y para el bien de nuestro prójimo. Y pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.